A lo largo de los años he visto muchos milagros. Mucha gente que recibió sanidades, gente que tenía enfermedades terminales y Dios la sanó. Pero también me tocó ver muchos casos tristes y muchas cosas muy duras. Creo que una de las cosas que más me partió el corazón fue un niño de 5 años. Nosotros llegamos a esa casa, esta familia pidió oración. Cuando entramos ahí el cuadro era terrible. Este niño estaba postrado, no podía mover gran parte de su cuerpo. Cuando preguntamos a sus padres el problema, nos dijeron que tenía un tumor en el cerebro. Ahora, lo curioso de este tumor es que no era un tumor maligno, era un tumor benigno. Un tumor maligno es aquel que va afectando otras partes del cuerpo. Un tumor benigno es uno que crece solamente sin afectar al resto. Sin embargo, había un problema, y es que por estar alojado en el cerebro no se lo podía sacar de allí, no se lo podía operar. Y el problema es que este tumor crecía y crecía, y en la medida que iba creciendo, iba oprimiendo el cerebro de este niño. Y el resultado es que cada vez y cada día que pasaba, iba perdiendo más sus partes motrices, hasta que por último, este niño murió. Es curioso lo que nosotros entendemos por benigno. La palabra benigno viene de una palabra en latín que proviene de dos términos. La palabra bene, que significa menos malo, y la palabra genus, que significa nacido. Esta es la razón por la cual cada vez que nosotros hablamos de algo benigno, entendemos algo que en realidad es malo, pero es menos malo. Cuando una persona aparece un tumor, se le hace una biopsia para determinar si ese tumor es benigno o maligno. Pero si es benigno, no deja de ser menos malo. O sea, es menos malo, pero no deja de ser malo, porque hay que extirparlo, porque eso está creciendo. Lo bueno es que se puede extirpar. Lo ideal sería que no lo tuviera. El concepto que nosotros tenemos de benignidad es muy diferente a lo que la Biblia nos habla de benignidad, especialmente cuando hablamos de Dios, porque la Biblia dice que Dios es bueno. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos a veces para conocer esa benignidad del Señor? Justamente eso, que Dios no hay nada malo en Él. No es como un tumor, es benigno, pero se manifiesta a través de algo malo. La benignidad de Dios no se manifiesta de la misma manera, porque en Dios no hay nada malo. No hay nada malo que nos haga ver esa benignidad del Señor. La benignidad del Señor significa que Él es absolutamente bueno. Y esta es la razón fundamental por la que pocas personas conocen esa benignidad del Señor. Aunque la benignidad del Señor está al alcance de todos, muy pocos llegan a gustar de esa benignidad. Hoy quiero hablarte un pasaje en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 5. Si tienes Biblia puedes abrirla. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche adulterada, espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una cosa es probar, otra cosa muy distinta es comprobar. Nosotros estamos en un tiempo en que entendemos muy bien lo que es una etapa de prueba. Estamos en tiempos de pandemia y en el mundo entero se está inoculando con distintas vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero aprobadas en fase 3. ¿Qué significa eso? Para que una vacuna se haya comprobado al 100% su efectividad, tiene que llegar a la fase 4, pero debido a la emergencia sanitaria
Ya en fase 3 se las ha aprobado como vacuna de emergencia. ¿Qué significa fase 3? Que aún está en etapa de prueba. La fase 1 significa que se prueba con cierto grupo de gente, cierto grupo o determinadas edades. La fase 2 se avanza en eso. La fase 3 hay un avance mayor, pero todavía no está totalmente comprobada la efectividad de ninguna de las vacunas con las cuales se está inoculando en este momento. No se ha comprobado al 100% esa eficacia. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque algo muy similar sucede con la benignidad del Señor. Poco más, poco menos, o menos o más, todos sabemos que Dios es bueno. Porque cada día que te despiertas te das cuenta que Dios es bueno. Porque el hecho que puedas caminar, que puedas ver, que puedas trabajar, o que simplemente aún sin hacer ninguna de esas cosas porque estás imposibilitado por alguna razón, puedes alimentarte. De alguna u otra manera, todos sabemos y hemos gustado esta benignidad del Señor. Sin embargo, no todos llegamos a comprobar a esa benignidad del Señor. Es como que estuviéramos en fase 3, porque muchos se quedan en esa etapa de prueba. Prueban que Dios es bueno, prueban yendo tal vez a la iglesia, prueban tal vez orando durante un tiempo, prueban obedeciendo al Señor en algunas cosas para ver cómo les va, prueban tal vez haciendo un curso bíblico, prueban a veces decir, bueno, voy a empezar a ayunar, prueba. Y probamos la benignidad del Señor. Pero la realidad es que en la adversidad no comprobamos la eficacia de esa benignidad. Y por eso que hay mucha gente, aún dentro de la iglesia evangélica, que vive una vida ruinosa, que su economía es una ruina total. Pero Dios es bueno, pero yo estoy arruinado económicamente. Dios es bueno, pero mi matrimonio es un caos. Dios es bueno, pero no puedo dejar ciertos vicios, ciertos malos hábitos. Dios es bueno, pero no encuentro la sanidad. Dios es bueno, pero no tengo paz en mi corazón. ¿Qué significa eso? Que aún estoy en una etapa de prueba. Que he probado la benignidad del Señor, pero no he pasado a esa benignidad fase 4. Donde dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que hay un paso muy trascendental entre gustar que Dios es bueno y comprobar la efectividad de esa benignidad en nuestra vida. Y en este texto que te he leído en este día, voy a encontrar por lo menos 4 cosas, seguramente habrá más, pero hay 4 cosas importantísimas que todos necesitamos para comprobar la benignidad del Señor en nuestra vida. Lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 1 que leímos y vamos a repasar es que necesitamos dejar a un lado el pecado. Dice aquí este versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Todo cambio de estación supone un cambio de hábitos. Cuando llega el invierno, recuerdo que mi madre, también mi esposa lo hace y en muchas familias lo hacen. La ropa del verano comienza a guardarse, porque ya no vas a usar esas camisas de verano o las mujeres esas polleras de verano o esas blusas o tal vez una remera manga corta. Uno comienza a guardar esa ropa porque la deja a un lado, la pone en bolsas, la guarda, porque no le va a ser útil para esta estación. Lo mismo cuando llega el verano. Comienzas a guardar suéteres, camperas, bufandas, guantes, ropa de invierno. ¿Por qué? Porque no la vas a necesitar en esa estación. Para comprobar la benignidad del Señor en nuestra vida, hay cosas que debemos dejar a un lado. Dice aquí que las debemos desechar. ¿Por qué? Porque ya no nos van a ser útiles. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dios te ha cambiado de estación. La Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces dice, debemos desechar toda malicia, dice todo engaño, hipocresía, envidias. El pecador necesita hacer lo malo para alcanzar sus objetivos. Aquel que quiere enriquecerse y vive en pecado,
recurrirá al robo, al engaño, a la hipocresía. La persona necesita el pecado para obtener lo que quiere, para satisfacer sus deseos. Eso es el pecador. Sin embargo, si hemos recibido a Cristo, hemos cambiado de estación. Si quieres gustar la benignidad del Señor, es necesario desechar algunas cosas. Hay cosas que tienes que dejar de un lado, porque siempre te serán un obstáculo para conocer la benignidad del Señor. Yo quiero decir, Señor, yo sé que sos bueno, pero ¿por qué estoy viviendo de esta manera? Y a veces tenemos que examinarnos, y el Señor nos dice, mira, pero hay estas cosas que todavía no has desechado, que todavía las estás practicando. La segunda cosa que necesitamos para comprobar esa benignidad del Señor está en el versículo 2. Es ser sencillos de corazón. Dice el versículo 2, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El hombre complica todo lo que Dios ha hecho simple y sencillo. Cuando un bebé nace, un bebé recién nacido, llora cuando tiene hambre. Y cuando la mamá le ha dado la leche, el niño se duerme. A veces se duerme mamando o tomando su mamadera. Se duerme porque está satisfecho. Y todo lo que quiere es esa leche. En la medida que el niño va creciendo, luego empieza a llorar por otras cosas. Cuando vas con él a un kiosco, un mini market o algún lugar, quiere esta golosina, aquella, y va a llorar por esa golosina. Y a medida que van siendo adolescentes, empiezan a pedir, no sé, teléfonos, computadoras o cosas para jugar. Y cuanto más grande el ser humano, más se complica la vida con cosas tal vez innecesarias o que son secundarias, y se aflige y sufre por esas cosas. Para comprobar la benignidad del Señor en nuestra vida, dice aquí el texto que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No necesitas grandes cosas en tu vida. Necesitas lo que la Biblia dice que realmente necesitas. Es por eso que Mateo, en capítulo 18, versículo 3, dice, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el que se complica la vida con cosas que Dios no quiere que se compliquen, no puede ver la benignidad del Señor, no la puede comprobar. Porque a veces nos complicamos queriendo tener cosas que son innecesarias. La gente se afana con tener vehículos, con tal vez tener una casa mejor. Nos afanamos con cosas que son necesarias. Nos complicamos la vida. Hay gente que se complica la salud trabajando de más. Hay gente que se complica la vida haciendo cosas que no tiene que hacer. La sencillez de corazón. La tercera cosa que necesitamos para comprobar la benignidad del Señor, según este texto que hemos leído, es acercarnos a Dios continuamente. Dice el versículo 4, acercándoos a Él. Dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Uno de los grandes problemas que tenemos en la vida es que nos hemos acercado a una iglesia. Tal vez nos acercamos a un líder religioso, pero no nos hemos acercado tanto a Dios. El gran problema es que somos seguidores de pensamientos, somos seguidores de personas, pero no nos acercamos a Dios. Y los pensamientos se van desvirtuando con el tiempo, porque el tiempo desvirtúa los pensamientos humanos. Están de moda, desde hace mucho tiempo, los ismos. Dentro del ambiente de la iglesia se habla de calvinismo, arminianismo. Dentro de la política argentina, por ejemplo, se habla de peronismo, radicalismo. Y bueno, más recientemente algunos líderes que se levantaron y conjuntamente con el apellido del líder vino un ismo. Ahora, lo cierto es que cuando uno va a las raíces de ese ismo, aquel pensador, aquel que originó una idea o que tuvo una idea, una interpretación de las cosas, no era tan fiel lo que sus seguidores continuaron con el tiempo. Así, Arminio tenía un pensamiento, pero el arminianismo lo fue desvirtuando. Calvino tenía un pensamiento, pero el calvinismo lo fue desvirtuando. Lo mismo con los líderes políticos, los filósofos. Y entonces a veces nosotros seguimos ismos. Por eso alguien dijo, todos los ismos son peligrosos. ¿Y cuál es la razón? La razón de que la mayor cantidad de los seguidores de esos ismos nunca conocieron al líder original.
Y a veces dentro del cristianismo nos pasa lo mismo. Decimos ser cristianos, pero no nos hemos acercado a Cristo. Y entonces dentro del cristianismo hay cristianos evangélicos que nunca se acercaron al Señor. Los mormones dicen ser cristianos, los testigos de Jehová, el catolicismo es parte del cristianismo, aún el espiritismo, curiosamente, es parte del cristianismo. Pero esos ismos han seguido pensamientos de personas, pero no se han acercado a Él. Y el texto nos dice que para comprobar la benignidad del Señor debemos acercarnos a Él, que es piedra viva. No es un líder que está muerto, porque si bien murió, resucitó. Y aquellos que siguen esos ismos de personas que murieron, están esas personas, esos líderes en una tumba. Es por eso que sus pensamientos, a veces algunos buenos, otros malos, pero se fueron desvirtuando con el tiempo. En cambio, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, permanece para siempre. Es por eso que la mayor parte del cristianismo nunca llega a comprobar la benignidad del Señor, porque nunca se acercaron como a Él. Nunca se acercaron a Él como piedra viva, sino que siguen ismos de hombres, aún dentro de la iglesia evangélica. La cuarta cosa que necesitamos para comprobar la benignidad del Señor en nuestra vida es ser edificados en el propósito de Dios. Finalizo con el versículo 5, que dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay nada en nuestra naturaleza caída que le sea útil a Dios. A veces queremos ayudar a Dios con ciertas cosas, queremos mezclar un poco. Si estoy con Dios, le he entregado una parte de mi vida a Dios, pero tengo una mezcla de cosas. Y yo quiero ser edificado con esa mezcla de cosas. Yo vivo en una provincia sísmica, la provincia de Mendoza. Esta provincia ha sufrido varios terremotos. Y cada vez que tuvo un terremoto, con sus respectivas tragedias, fue cambiando las construcciones. Fue haciendo construcciones más sísmicas. Inclusive en el año 1985 o hasta 1985 habían construcciones mixtas. ¿Qué significa estas construcciones mixtas? Que eran una buena parte de ladrillo y otra buena parte de adobe. Después de ese terremoto se prohibieron esa clase de construcciones mixtas, porque se comprobó que esas construcciones mixtas no son antisísmicas. A veces queremos ser edificados dentro de la iglesia con una construcción mixta, pero dice aquí el texto, dice ser edificado como piedras vivas. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva. ¿Qué significa como piedras vivas? Significa que puedo ser edificado como una piedra muerta. ¿Pero qué significa piedra viva? Que tengo una relación con Dios, que he nacido de nuevo, que le entregué mi vida a Cristo, que me arrepentí de mis pecados. Así debo ser edificado. Y dice, ser edificado dice para ofrecer sacrificios espirituales. Quiere decir que hay sacrificios que no son espirituales. Que la persona puede hacer muchas cosas para Dios, pero no es un sacrificio espiritual. Por eso hay mucha gente que se desgasta, que empieza con mucho entusiasmo en la obra de Dios, pero luego se cansa. Porque eran sacrificios naturales, eran sus propias fuerzas. Y dice que los sacrificios espirituales son aceptables a Dios. Quiere decir que hay sacrificios que no son aceptables para Dios. Y termina diciendo aceptables para Dios, pero dice también ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual, ¿qué significa? Que no es una obra de hombres, que es una obra de Dios. Hay mucha obra de hombre. Y hay muchas personas que están en la iglesia, pero nunca han nacido nuevo. No se han acercado a Dios como piedras vivas. Es por eso que no pueden ser edificados en el propósito de Dios, aunque tengan muchos estudios bíblicos, inclusive aunque tengan llamados. Mi pastor siempre decía que Dios ha dado dones espirituales, pero están en manos carnales. Hay gente que cree que porque tiene dones es una persona espiritual, y tal vez nunca nació de nuevo. En Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, el Señor dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cuantas cosas. El Señor dice que les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque nunca fueron edificados como casa espiritual, nunca fueron edificados, y este es el tercer punto, en el propósito de Dios. Quiero terminar con esto. Yo, el lugar donde crecí estaba rodeado de parrales, de uvas. Esa era la principal actividad de mi padre. Y desde niño había comido uvas y me gustaban, pero nunca había probado un postre que un día, caminando por la calle, en época de la fiesta de la vendimia, habían en turismo allí, me convidaron uva con queso. Parece una tontería, pero yo nunca lo había probado. Y cuando lo probé, me encontré con uno de los postres que más me gusta. En la vida probamos muchas cosas que nos gustan. Sin embargo, luego comprobamos que esas cosas no son buenas. La gente que probó la droga le gusta, por eso se vuelve a drogar. Sin embargo, luego comprueba que no es bueno. La persona que probó el alcohol tal vez le gusta, tal vez no, ¿no es cierto? Pero aquel que es alcohólico es porque le gusta. Aquel que es adicto al tabaco es porque le gusta. Aquel que practica la homosexualidad es porque le gusta. Aquel que practica el adulterio es porque le gusta. Aquel que roba es porque le gusta. Y pudiéramos añadir tantos pecados a la lista. Sin embargo, una cosa es probar y otra cosa es comprobar. Porque tarde o temprano comprobamos que esas cosas que un día probamos no son buenas. Pero no sucede igual con Dios. Termino dándote este texto. Salmo capítulo 34, versículo 8 dice: gustad y ved, que significa gustad, probar, y ved, que significa comprobar, que el Señor es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Por lo cual, si has gustado la benignidad del Señor, si te has dado cuenta que el Señor es bueno, es tiempo de que compruebes la efectividad de esa benignidad en tu vida. Si has gustado esa benignidad del Señor, deja a un lado los pecados. Ya no te sirve vivir así. Sé sencillo de corazón. Acércate a Dios continuamente. Déjate edificar en el propósito de Dios. Porque de este modo no solo gustarás la benignidad del Señor, sino que comprobarás la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Gustar puede ser solamente un tiempo de prueba, pero es tiempo mucho mejor de comprobar, de pasar de fase y de ver la efectividad de esa benignidad en tu vida. Dios es bueno. Tu vida puede cambiar realmente. Tu economía puede cambiar. Tu matrimonio puede cambiar. Tu salud puede cambiar. La situación difícil y adversa que estás atravesando puede cambiar si avanzas y das un paso más. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, aquel que está oyendo y viendo este mensaje a través de este video, Señor, y está atravesando una situación difícil, sabe que tu palabra dice que eres bueno, pero no ha podido comprobar esa benignidad en su vida. Señor, yo envío esta palabra. Y esta palabra no es la palabra de hombres, es la palabra del Dios vivo y verdadero, por lo cual tiene poder para cumplir el propósito por el cual es enviada. Tal vez sea un propósito de sanidad y eso sea lo que necesitas en este momento. Tal vez sea un propósito de restauración en tu matrimonio. Tal vez sea un propósito de restaurar tu familia, la relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Tal vez sea un propósito de traer prosperidad a tu vida. Cualquiera sea tu necesidad, la benignidad de Dios está al alcance tuyo para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que compartas este mensaje, pero principalmente que te suscribas a este canal porque te llegarán siempre las notificaciones. Si compartes este mensaje, no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que lo reciban. Que el Señor te bendiga grandemente.